la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3, 22 y 24. El Señor Jesucristo es la justicia de Dios para todo aquel que en Él cree. El llamado de Dios para todos nosotros es que creamos en su Hijo. Nosotros no tenemos otra salida sino el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Nosotros, con un solo pecado, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Quedamos condenados a muerte eterna de nuestras almas, a pasar la eternidad eternamente en el lago de fuego. Nosotros, con un solo pecado que cometimos, nuestras almas quedaron perpetuamente en condenación eterna. Porque el Señor dijo, el alma que pecare, esa morirá. Y el ser humano no tiene otra forma de pagar por los pecados, sino con el alma. Muerte del alma. No hay otra forma de pagar por los pecados, como lo dice el decreto condenatorio. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros quedamos condenados. Pero dice en Romanos 3, 22 al 24. Justificados gratuitamente. Nosotros quedamos condenados, sí. Pero vino Cristo y murió en la cruz de Calvario para morir por nuestros pecados. Y nosotros, al creer en este sacrificio, al creer en el Evangelio de 1 de Corintios 15, que es el anuncio de las buenas nuevas de salvación, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio, 1 de Corintios 15, 3 y 4. En este anuncio, al nosotros creerlo con fe, somos justificados gratuitamente por medio de la gracia que es en Cristo Jesús. Por medio de la redención, por medio de creer en la sustitución, por medio de creer en el sacrificio que el Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz para salvar a nuestras almas. Con solo creer en este anuncio, nosotros somos declarados inocentes, con excepción condenatoria, como si nunca hubiésemos cometido un solo pecado. Pero hay que poner fe en el sacrificio hecho en la cruz. La fe es la clave para hacer efectiva la salvación consumada en la cruz por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. En la cruz, por medio de la sustitución del Señor Jesucristo, por medio de la muerte del alma del Señor Jesucristo, nosotros todos fuimos perdonados en nuestros pecados. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos
que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2, 13 y 14 nos dice claramente que nosotros ya el perdón judicial se nos dio en la cruz, porque el Señor Jesucristo fue quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros muertos a los pecados vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos todos sanados. Primera de Pedro, allí lo dice el apóstol Pedro, que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ya nuestros pecados no existen para condenación de nuestra alma. El Señor Jesucristo se aseguró de que nuestras almas quedaran salvadas y exclamó, cuando le dieron el vinagre, el Señor exclamó, consumado es. La salvación quedó consumada en su totalidad para todos nosotros. ¿Y cómo usted haría efectiva la salvación? Creyendo con fe en el Evangelio. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu de Cristo se nos es imputado a nosotros. Viene a morar dentro de nosotros el Espíritu del Señor Jesucristo, producto de haber creído con fe en el Evangelio de salvación, en el sacrificio hecho en la cruz por el Señor Jesucristo. La clave es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. La fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Siempre es por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El que cree tiene vida eterna, ha dicho el Señor. De cierto os digo, el que cree tiene vida eterna. Juan 6:47. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué debe creer? El Evangelio. El mensaje maravilloso de salvación que está en 1 Corintios 15, en los versículos 3 y 4, anunciado por el apóstol Pablo, al cual se le entregó de manos del Señor Jesucristo, directamente del Señor Jesucristo. Lo recibió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no recibió esto de hombre alguno, ni lo aprendió de hombre alguno. Directamente fue del Señor Jesucristo. ¿Para quiénes? Para nosotros los gentiles. Él es el apóstol de los gentiles y Él nos anunció este maravilloso mensaje de salvación, el misterio que no había sido develado en ninguna otra generación. A nosotros se nos develó y es el mensaje del Evangelio, el único mensaje que nos habla de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, muriendo el Señor Jesucristo por nuestros pecados. Amigo, quizás usted esté en el grupo de las personas escépticas, las que no creen a Dios y hacen mentiroso a Dios. Pero a usted, donde quiera que se encuentre, esté o no metido en una religión, este mensaje es para usted, porque la salvación es para usted y fue para todas las almas del mundo. La salvación no es solo para los que creen, para los que no creen también, pero es decisión de usted, es decisión del ser humano. Cuando se le anuncia las buenas nuevas de salvación a los seres humanos, es una decisión que el ser humano debe tomar de creer o no creer.
El Señor ha dicho, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Pero el Señor no obliga. Él muestra dónde está la puerta, por donde nosotros tenemos que entrar. Pero no obliga a nadie a entrar. Nosotros tenemos por sí mismos que tomar una decisión, pasar de largo por la puerta o entrar por la puerta. Yo decidí, usted también puede decidir qué destino le dará usted a su alma. Eclesiastés 3:11 dice que nuestra alma tiene existencia eterna y al morir el cuerpo el alma sale. Pero la pregunta es, ¿a dónde va a ir el alma? Hay solo dos estados posibles donde el alma puede habitar, en muerte eterna o en vida eterna. Usted decide hoy que usted está vivo, usted decide qué destino usted le va a dar a su alma, en donde usted quiere pasar la eternidad, en muerte eterna o en vida eterna. El Señor Jesucristo nos dio vida eterna en la cruz del Calvario cuando murió por nuestros pecados. Y cuando nosotros hacemos efectiva la vida eterna para nuestras almas se convierten en almas inmortales. Con vida eterna se activa la vida eterna. Inmediatamente que usted cree con fe en el Evangelio, cruza la puerta estrecha y camina en el camino angosto, usted va con su alma con la vida eterna. Y la vida eterna es inmortalidad para el alma, pero solo haciéndola efectiva, creyendo con fe en el Evangelio, creyendo con fe que Cristo ya salvó el alma de usted, que Cristo ya salvó todas las almas, porque esa es la verdad. El Evangelio dice claramente que Cristo murió el por significa sustitución de nuestras almas en la cruz, el alma del Señor Jesucristo en vez del alma de nosotros, el alma del Señor Jesucristo en el lugar de cada uno de nosotros. Él sustituyó nuestras almas y nuestras almas quedaron salvadas para siempre. Eso es vida eterna. Eso es inmortalidad para nuestras almas. Pero hay que hacerla efectiva por medio de la fe. Por medio de la fe en Cristo Jesús. Creer en Cristo es creer en lo que Él hizo en la cruz. Es creerle a Dios Padre su salvación. Es creer que nos dio vida eterna para nuestras almas y que nuestras almas ya no tienen que comparecer ante el juicio condenatorio para luego ser lanzadas al lago de fuego. Pero al morir, la persona despierta en el infierno. Ningún ser humano tiene que ir ahí, porque por eso vino el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte. Pero fíjese lo que sigue. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En Ezequiel 18:4 el Señor dijo, el alma que pecare, esa morirá. Y el pecado se paga con la muerte de nuestras almas. Pero Cristo vino y murió en la cruz por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Este es el mensaje, el anuncio maravilloso de las buenas nuevas de salvación que nos dicen que aunque hayamos quedado condenados y que el pecado se paga con la muerte, Cristo nos salvó. Cristo nos quitó los pecados judicialmente. Cristo nos sustituyó. Él fue a la cruz en vez de nosotros y que nosotros ya estamos salvados. Y que lo único es creerlo, pero creerlo con fe, porque la fe es la clave para hacer efectiva la salvación que fue lograda para nosotros sin merecerlo. La Escritura dice que Dios Padre estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándonos en cuenta nosotros los pecados. Más bien los pecados judicialmente fueron
quitados. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos ha entregado la palabra de la reconciliación. La palabra de la reconciliación es esta: dar el mensaje del Evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación, que Cristo ya murió por los pecados de nosotros hace 2000 años. Así de fácil, así de sencillo. Y es lo que usted, querido amigo, debe creer hoy. Hoy que usted está con vida física, que tiene la capacidad de oír, de ver, de entender. No cuando usted se muera, porque cuando usted se muera va a ir al infierno. Y allí no hay retroceso. De allí no se sale. El infierno no regresa a nadie para acá. El que fue al infierno ya ahí se queda. Y en ese momento es que va a reflexionar y va a entender, pero ya es tarde. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Segunda de Corintios 6:2. Es hoy. Porque mañana usted ya puede estar en el infierno y de ahí no se sale. Usted debe creer con fe en el Evangelio. El Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Evangelio, Primera de Corintios 15, del 3 al 4. Y estas son las buenas nuevas de salvación, anunciadas por el apóstol Pablo para nosotros los gentiles, para que nosotros no tengamos que ir al infierno, para que nosotros no tengamos que pagar por nuestros pecados, porque nuestros pecados ya fueron pagados por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario hace 2000 años. Ya está casi que termina el tiempo de gracia. No esperes que llegue el día de tu muerte para salir hacia la eternidad, para salir de este mundo hacia la eternidad, y de allí no tendrás manera de regresar. Es ahora. Es ahora. Escucha el mensaje del Evangelio, porque Él te dice que ya Cristo salvó tu alma y que solo debes creerlo, pero creerlo con fe, porque de eso depende el destino de tu alma, hacia dónde vas a ir después que se cierren tus ojos y despiertes y sepas a dónde vas a despertar, bien sea en la vida eterna o en la muerte eterna, porque solamente hay dos lugares en donde puede habitar el alma, porque el alma tiene existencia eterna. Tu cuerpo va a morir, pero tu alma sigue viva, sigue sintiendo, sigue recordando, sigue sintiendo todo lo que siente aquí. Querido amigo, hoy es el día de tu salvación. Ahora, Dios les ayude.